¿Me están viendo o no? Sí, pues recién admití a alguien. Las dos herramientas que vamos a ver de análisis, digamos, de lo que serían la problemática en el tema de calidad son el diagrama de causa-efecto y el diagrama de Pareto. Esos son los dos que toma la profesora para el práctico 10, ¿sí? En cuanto al diagrama causa-efecto, o diagrama Río, o espina de pescado, o diagrama de Ishikawa, lo que se hace es representar, ¿sí? Las causas de un supuesto problema, ¿sí? Ahí dice, representa la relación entre algún efecto y todas las posibles causas que lo influyen. Lo que se utiliza normalmente es un diagrama de este tipo. Ay, disculpen que me está sonando el teléfono, y, o sea, los mensajes, que capaz que eso es lo que sienten ustedes. Y no sé... bueno, no sé si son ustedes o es alguien más, así que me estoy mirando. No hay nadie para admitir. Bien, bueno. El diagrama que se usa es este, ¿sí? Donde de un lado aparece el efecto, que serían la calidad, los defectos o el resultado esperado, y del otro lado aparecen lo que se conocen las 6M, también se conoce este como diagrama de 6M, donde se analizan los métodos o procedimientos, la medición en sí, con todos los problemas de medición que ya vimos, problemas de mano de obra, ahí aparece lo que sería capacitación y formación del empleado, máquinas, materiales y lo que sería medio ambiente, ¿sí? O sea, medio ambiente que cercanos a la causa que estamos, o al defecto que estamos analizando. Ya vamos a ver cómo se puede aplicar algo como esto. Y después tenemos lo que sería el diagrama de Pareto, que si yo no me acuerdo mal, creo que en los primeros prácticos vimos algo de Pareto ya. ¿Qué es lo que dice Pareto y cómo Pareto se aplica a los temas de calidad? Permite demostrar que unos pocos ítems, o sea, el 20%, son responsables de la mayor parte de los problemas, del 80%. Es decir, que existen pocos ítems vitales y muchos ítems triviales, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta ley de Pareto, o esta norma de Pareto, o el famoso 80-20, que lo deben haber también sentido o lo habrán mencionado en algunas materias de la carrera? Lo que dice que ustedes, por lo general, cuando tienen un problema en calidad, lo que hacen es un listado de posibilidades, ¿sí? O una tormenta de ideas, le llaman también en algunas organizaciones. De esas tormentas de ideas, que podrían ser una variedad de causas, esa variedad de causas las podrían etiquetar en el diagrama de pescado o de la 6M, o bien decir, bueno, veamos cuántas veces se repite cada uno de estos problemas, y lo que vamos a hacer es analizar este 80-20, ¿sí? O sea, el 20% de ese listado, por lo general coincide con que llega a ser el 80% de los problemas, ¿sí? Bueno, el diagrama de Pareto es una forma especial de gráfico de barras verticales, el cual ayuda a determinar qué problemas resolver y en qué orden, ¿tá? Acá hay un ejemplo que creo que es una parte de un ejemplo de la teoría, donde tenemos, no importa el caso, no importa de qué se trate, pero sabemos que tenemos problemas de peso en algo, el pH, la acidez o la concentración, ¿sí? Tenemos 41 veces reflejado el problema de pesos, 20 veces tenemos problemas en el pH, 14 veces de la acidez y 11 veces de la concentración, ¿sí? ¿Cómo se trabaja con Pareto en este caso? Cuando tenemos un listado de fallas y la cantidad de veces que se repiten esas fallas, ¿sí? Para que uno pueda aplicar Pareto, claramente tenemos que tener la cantidad de veces que se repite la falla, ¿sí? El total de fallas, si sumamos, es 86.
lo que hacemos es sacar un porcentaje, que en este caso ya está como porcentaje acumulado, de lo que representa cada una de estas repeticiones. Lo que hacemos es, decimos que lo más cercano al 80%, nunca da un 80% así exacto, sino que ahí está el criterio del ingeniero para decir, bueno, podemos atacar estas dos causas que me suman en porcentaje el 80% o 70.9, cercano al 80. Podría agregar las tres, ¿sí? Pero ya me paso, ya estoy trabajando con un 87,20. ¿De qué depende si tomo por arriba de 80, por debajo de 80? Del tipo de falla y la posibilidad que tenga real de solucionar esos problemas. ¿Sí? Por lo general se toma por arriba del 80%. ¿Ah? Entonces, tomando ese porcentaje acumulado y graficando, ¿sí? El gráfico de barra, como decía ahí, en función a las veces que se repite, bueno, digamos que acá tenemos el 70%, podríamos extrapolar al 80% y bueno, y solamente tomamos estos dos casos, ¿sí? Los problemas de peso y los problemas de pH. Esto como para que se ubiquen más o menos respecto a qué vamos a hacer en el práctico. En el práctico 10, aparte de ver el tema vemos... esperen que tengo que... En el problema 10, en el práctico 10 le decía, tenemos otro tema que es bastante intenso y bastante por ahí engorroso de ver, que es el tema de el ANOVA, ¿sí? Que es un método de diseño de experimento que lo que hace es comparar medias de dos poblaciones, ¿sí? No compara medias de dos muestras, sino que compara medias de dos poblaciones. ¿Tá? Hay una metodología para hacerlo, pero bueno, hay cosas que tienen que tener en cuenta para poder concluir. Eso lo vemos enseguida. Bueno, el primer problema dice, usted está interesado en analizar los principales problemas a los que se enfrentan los empleados de un hospital. Para ello se ha decidido realizar en primer lugar un diagrama causa-efecto para posteriormente aplicar un diagrama de Pareto. Ella ha realizado un conjunto de entrevistas con empleados y mandos del hospital. En la presente tabla se muestran los resultados obtenidos. ¿Sí? Bueno, acá hay 17 problemas, que son los que más han manifestado entre empleados y mandos medios, y la frecuencia en la que cada uno lo va mencionando, ¿sí? Por ejemplo, hay tres personas que han dicho que la política de la empresa requieren demasiada información, que las políticas exigen procedimientos complicados, que hay demasiada burocracia, los presupuestos son limitados. Cuadrantes inadecuados tiene varias interpretaciones, pero me imagino que tiene que ver con algún tipo de división de tareas, ¿sí? Políticas inadecuadas, de nuevo. El personal sanitario tiene demasiadas tareas en casa. El personal sanitario tiene otros trabajos. El personal sanitario también carece de puntualidad. Bueno, tenemos varios ahí, ¿sí? El personal sanitario se muestra despreocupado, no sigue con el plan de trabajo, no hay suficiente colaboración entre empleados del hospital, y así seguimos, ¿sí? Entonces, primero pide un diagrama causa-efecto, ¿sí? El diagrama causa-efecto era el que veíamos acá, y lo que este diagrama causa-efecto me permite a mí es decir, bueno, tiene 6 etiquetas, que son las 6M que les decía antes, y la idea es ubicar con cierto criterio,
¿sí? Cada uno de los problemas en alguna de las M, ¿sí? En alguna de estas etiquetas. La etiqueta que mayor cantidad de problema tenga, claramente va a ser con la cual yo tengo que empezar a trabajar para mejorar o para corregir, ¿sí? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre mejorar y corregir? ¿Se les ocurre algo? ¿Alguno que diga algo? Pero ¿cuál sería la premisa para mejorar? La premisa para mejorar sería, lo mínimo es cumplir con los requisitos, ¿sí? O sea, yo de base tengo que medir para ver si cumplo con los requisitos. Una vez que cumplo con el requisito, recién puedo mejorar. Si yo no cumplo con el requisito, para calidad no es una mejora. Para calidad es una corrección o una acción correctiva. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo tengo que cumplir, por ejemplo, un objetivo de satisfacción del 70%. ¿Tá? Bueno, mido y veo si llego al 70%. Si yo no llego al 70%, llego a un 65%, ahí no tengo mejora. Ahí tengo que corregir para llegar al objetivo. ¿Sí? Una vez que llego al 70% y estoy estable en ese 70%, digo, bueno, ahora sí puedo plantear acciones para mejorar y en vez de un 70% podría llegar a un, no sé, 75%. ¿Sí? Ese es el concepto entre mejorar un proceso y corregir un proceso. ¿Tá? Para la norma de calidad, para la norma de calidad hay una diferencia sustancial entre mejorar y corregir. ¿Tá? Es más, son dos requisitos diferentes para la norma. La norma tiene un requisito que habla de mejora continua y otro requisito que habla de acciones correctivas. Dentro de acciones correctivas, diferencia entre corrección y acción correctiva. La corrección es algo que hago de manera inmediata para solucionar algo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un procedimiento que está mal redactado, o sea, tiene una diferencia entre lo que está escrito y lo que realmente hago, lo que hago ahí es una corrección, corrijo el procedimiento, adapto el procedimiento a lo que estoy haciendo, si lo que estoy haciendo está bien, por supuesto, ¿no? El plan, la acción, esto sería una corrección, es algo inmediata, ¿sí? Algo inmediato. Ahora, la acción correctiva involucra toda una planificación. Para hacer una acción correctiva necesito un responsable, una planificación, un listado de acciones y hacer todo un plan que a mí me garantice que ese problema no va a volver a ocurrir. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, tengo una diferencia en el procedimiento de calibración. ¿Sí? Qué sé yo, estoy midiendo mal algo, entonces lo corrijo al procedimiento y listo. ¿Ah? Pero en realidad debería, mi acción correctiva, verificar si toda esa planificación, o sea, armar toda una planificación para ver si todos los procedimientos que yo tengo en mi gestión de calibración tienen errores o no. Porque yo soluciono un problema puntual con la corrección. De ahí tengo que ver algo más global y sistemático para evitar que tenga un problema parecido a ese. ¿Entienden la diferencia entre corrección y acción correctiva? Bien.
Volvamos. Bien, entonces lo que hacemos acá es comenzar a ubicar, por ejemplo, el ítem 1, que son las políticas de las empresas requieren demasiada información. Al 1 lo pongo en lo que sería métodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de políticas, las políticas son procedimientos y digamos que necesitaríamos como adaptar esas políticas. No sé, en el 4, presupuestos muy limitados. El 4 lo puse en mano de obra porque me afecta en realidad el presupuesto a todo lo que sería la mano de obra y pagos de distintas cosas, ¿sí? El ítem 16 que dice habría que mejorar la tecnología del hospital, lo pongo aquí en la parte de máquinas, por ejemplo, ¿sí? Los procedimientos requieren mucho trabajo, de nuevo acá en métodos, ¿sí? Bueno, y todo va, digamos que se va así como que acomodando entre estas tres etiquetas. En mediciones, materiales y medio ambiente como que no ubiqué nada. Y el que más problemática tiene asociada es este de mano de obra, ¿sí? Todas estas herramientas se intentan hacer y lo correcto es hacerlo en grupo, ¿sí? Si uno lo hace de manera individual, hay cosas que uno no maneja y podría estar sesgando ese análisis. Por lo tanto, lo ideal es que tanto este listado de ideas que tengo ahí plasmado se haga en algún grupo interdisciplinario dentro de la organización, o sea, de cada área en lo posible. De igual manera, el análisis de este diagrama, también lo conveniente es hacerlo de manera interdisciplinaria, para que esta ubicación en las distintas etiquetas sea lo más correcto posible. Bueno, como conclusión de este diagrama, decimos que el trabajo o iniciaría el trabajo de gestión en los temas de manos de obra y de métodos, ¿sí? Claramente acá hay problemas de definir los procesos y de que la mano de obra más o menos esté de alguna manera entre controlada y motivada, ¿sí? Porque que el personal sanitario no sea puntual o que tenga otros trabajos, habla, digamos, de que no está motivada o que no estaríamos pagándole bien a la gente, ¿sí? Entonces estaríamos en estas dos etiquetas. ¿Se entiende esto cómo se trabaja? Supongo sí. Bien, vamos a la parte 2 del problema que me pedía que hagamos un pareto de esto, ¿sí? Entonces, tengo el mismo listado con la frecuencia de repetición de cada problema y lo que hago es ordenarlo. ¿Cómo ordeno? Lo ordeno de mayor a menor para hacer mi pareto, ¿sí? El que más repetición, el problema de mayor repetición hacia el de menor repetición. Saco que tengo un total de 269 problemas, ¿sí? Que me manifiesta la gente. Esa totalidad, lo que hago es, con ese total y este 59, lo que hacemos es sacar el porcentaje en cada caso, ¿sí? Estas 59 repeticiones sería un 21% de este total. 42 de este caso sería un 15,61 y así voy calculando los porcentajes individuales, ¿sí? Una vez que tengo los porcentajes individuales, lo que hacemos es el acumulado, o sea, este más este, que es el inicial, le sumo el 15, tengo el 37, le sumo el 11,15 y llego a 48, le sumo 10,41 y llego a 59, sumo el siguiente, llego a 62, 66, 72, 76, y aquí podríamos decir que tenemos el punto de corte, que es cuando llegamos al aproximado del 80%.
¿sí? Es decir que el 80% de mis problemas estaría manifestado por esta parte, por este listado más acotado de problemas, ¿sí? De causas. ¿Se entiende esto? Esta es una forma de graficarlo al Pareto, ¿sí? En función a las frecuencias. Y de ahí puedo estimar el 80% para ver a dónde cae, ¿sí? Caería acá, más o menos. Habría que mejorar la tecnología del hospital, sería acá. ¿Se entiende cómo se trabaja con Pareto? Sí, profe. Bien, hay una que está despierta. Bien. Listo, vamos con el problema 2. El problema 2 es lo mismo, ¿sí? Es otro caso de Pareto. Dice el departamento de producción. En el departamento de producción existen paradas debido a fallas. Se decide analizar el problema para tomar decisiones encaminadas a solucionarlo. El personal enuncia las principales causas que inciden en el problema: corte de energía, manejo incorrecto del maquinista, cambios en la planificación, falta de mantenimiento, problemas de suministro de materia prima y otros. Se decide recolectar data durante 7 días y los datos recolectados son los que aparecen en ese cuadro, ¿sí? Que serían los tiempos de parada, ¿sí? En cada caso, ¿sí? No, el TP10 tiene Pareto y tiene ANOVA, ¿sí? El próximo problema es de ANOVA y vemos cómo se resuelve, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, sumamos la cantidad de minutos, sacamos los porcentajes individuales y después sacamos los porcentajes acumulados, ¿sí? Podría tomar por debajo del 84, o sea, el 84 que serían los 3 primeros problemas, o tomaría directamente estos 2 problemas, ¿sí? Así se trabajaría con Pareto. Bueno, el problema adicional está hecho en la teoría, la profesora lo hizo ¿sí? Y lo dejo a ustedes, le dejo resuelto para que ustedes lo trabajen. Así avanzamos un poco con esto, ¿sí? En este caso son fallas de una heladera, se inspeccionan 88 heladeras y tienen esta cantidad de problemas, ¿está? De nuevo, ordenan por mayor frecuencia, sacan los porcentajes individuales, hacen el acumulado y les sale, digamos, cómo empezar a trabajar o cuáles serían los problemas con los que empezarían a trabajar. Bien. ¿Se entendió, Pareto? Porque ahora lo necesito concentrado aquí. El tema de ANOVA, ¿sí? Es más complejo, pero tienen solo 3 problemas en el práctico. A ver, como para que tengan, si lo tienen al práctico a mano, al 1 y al 2 los tienen resueltos. Vamos a resolver el problema 3, que es con ANOVA. El problema 4 lo dejamos pendiente porque lo van a hacer ustedes, ¿sí? Después tienen los ejercicios adicionales, que los ejercicios adicionales ya los hizo la profesora en teoría, supuestamente, ¿sí?
El ejercicio adicional 1 está resuelto, les paso. El ejercicio adicional 2 es bastante interesante y está desarrollado completo en la teoría, porque la idea del ejercicio adicional 2 es que apliquen diferentes herramientas de calidad para los diferentes problemas que les manifiesta acá. Eso está, no tenía sentido que les desarrolle yo porque está todo desarrollado en el material que les ha pasado la profe. Denle una mirada y si tienen alguna consulta lo vemos en particular, ¿sí? Vamos con... ANOVA. Bien. Para hacer ANOVA, lo primero que tienen que hacer ustedes es conseguir en su Excel, en la pestaña de datos, esto que les permite hacer análisis de datos, ¿sí? Entiendo que ya lo tienen, pero es necesario que lo tengan. Si no lo tienen, googleen, ¿sí? Vayan a YouTube, lo googlean, porque depende, o sea, para conseguirlo depende mucho de cuál es la versión del Excel en la que van a trabajar, ¿sí? Bien, una vez que tienen análisis de datos, ustedes van a desplegar análisis de datos. ¿Están viendo el Excel? Sí. Sí, se está cargando, Sí, me se parece. está cargando algo. Bien. Ahí tenemos análisis de datos, ¿sí? Funciones para análisis y tenemos análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo y Profe, análisis de... no se está Sí, viendo el detalle que usted lee. ¿no? ¿Pero ven el Excel? Sí, o sea, veo las tablas, pero lo que usted está diciendo no lo leo, no lo veo por lo menos ¿En yo. el problema 3 o no? Sí, ¿No se ve? Es que no sé cómo hacer para que se vea. ¿Pueden desplegar ustedes? ¿Tienen esa pestaña de análisis de datos? Bueno, aprieten análisis de datos en Excel y ahí se le debería desplegar una ventana que dice funciones para análisis. ¿La tienen? A ver, les voy a sacar una foto y les paso por el grupo para que vean cuál es lo que estoy hablando. Esta es la ventana que les digo, les pasé una foto, ¿sí? Y ahí se despliega. Qué raro que no lo puedan ver. A ver, voy a salir, voy a dejar de compartir porque necesito que lo vean en definitiva. Voy a volver a compartir. ¿Están viendo ahí? ¿Ven el Excel? ¿Lo ven ahí al cuadro? ¿No? Bueno, fíjense ahí, les dice, análisis de datos, dice análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo y análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. ¿Sí? Bien. Lo que tienen que identificar acá es cuántas muestras analizamos en el ensayo, ¿sí? Y cuántos factores hay. ¿Está?
En este problema, por ejemplo, les dice, problemas 3 dice, se sospecha que las celdas de carga de 4 máquinas de llenado en una planta envasadora están produciendo artículos de pesos no uniformes. Se realiza un ensayo y los datos en kilogramos son los siguientes. Tengo 4 máquinas y en cada caso tengo 5 datos de pesada, ¿sí? Hay diferencia entre el trabajo de las 4 máquinas. ¿Qué es lo que hace la ANOVA? Compara medias, ¿sí? Compara más de 2 medias, en este caso. Acá va a comparar la media de la máquina A, B, C y D, ¿sí? De las 4 máquinas. Cada una tiene distintos pesos y cada peso va a dar una media, supuestamente, ¿sí? Ahora, tengo una muestra en cada máquina, ¿sí? O sea, saco 5 pesadas en cada máquina. Entonces, acá se trabajaría con lo que se conoce como 2 factores, ¿sí? Análisis de un factor, disculpen, ¿sí? Porque tenemos máquinas, nada más acá. Esto que ustedes ven acá, que yo estoy marcando, es lo que les arroja el Excel cuando trabajan con esto, ¿está? ¿Cómo se hace? No, que no van a ver si les muestro. Estoy en serios problemas. Bueno, vamos a análisis de datos. Traten de hacerlo conmigo si están en Excel. Pueden copiar la tabla esta. La copian del práctico. Sí. Bien. Qué raro que no muestre lo que hago en el Excel. Debería mostrar. A ver, tengo... ¿Sí? Voy a dejar de compartir eso y les voy a compartir les voy a compartir el material que tengo de la ingeniera para que intenten esto. ¿Lo ven ahí? Para este problema van a elegir análisis de varianza de un factor, ¿sí? Y se les tiene que desplegar este cuadro. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Cuando desplieguen este cuadro, lo tienen que completar. Donde dice el rango de entrada,
van a marcar los datos, así la tabla como está. O sea, la tabla con los números nada más. ¿Sí? Sin A, B, C. Bueno, eso también, les tengo que decir que eso también depende de la versión de Excel que tengan. Eso van a probar ustedes en realidad. Hay dos formas de que lo pueden hacer. O sea, o marcan todo el cuadro con todos los títulos, o sea, donde dice máquina, peso en kilogramos, A, B, C y D, más todos los números, o sea, todo así, como yo lo estoy marcando, no sé si lo están viendo. ¿Ven el Excel? Y todos los números, sí. Cuando yo intentaba en mi Excel hacer eso, me ponía que tenía que sacar todo lo que no sea números, o sea, no me tomaba ABC, o sea, no me tomaba las filas, ¿sí? Con los números, nada más. Entonces depende del Excel cómo los tome. Vuelvo acá a este. Bueno, ahí donde dice rango de entrada ponen los datos, ¿sí? Después dice agrupado por columnas o filas. En el caso de ustedes están agrupados por fila. O sea, cada máquina tiene sus valores en fila puestos. ¿Sí? Entonces ahí tienen que marcar filas. Donde dice rótulo de la primera fila, eso es si tomaron los datos numéricos nada más, no lo marquen. ¿Sí? Si tomaron alguno con que diga el título de los datos, sí. Y fíjense si les toma, porque no siempre les toma. Si no, directamente marquen los números, así con filas como está, y a ese no lo marquen. Donde dice alfa, siempre tienen que poner 0.05, que es un alfa de 5%. ¿Sí? Siempre van a trabajar con el mismo alfa, ya van a saber por qué, porque dependen de una tabla para sacar la conclusión, que la tabla está con un alfa del 5%. Entonces el alfa siempre va a ser 0,05. Y después pueden marcar como opción de salida una nueva hoja, un nuevo libro, o sea que el resultado les va a aparecer en la nueva hoja o en algún rango de la hoja donde estén trabajando. ¿Sí? En el caso de que quieran que el resultado les aparezca en la hoja donde está el problema, marcan una cantidad de celda X a donde les va a plasmar el resultado. ¿Sí? Voy a volver al Excel. Acá. ¿Sí? Lo que les larga el Excel es esto que tienen acá. ¿Sí? Es un resumen de la varianza de cada una de las filas, del promedio, pero lo importante tiene que ver con el análisis de la varianza. El análisis de la varianza son cálculos estadísticos, ¿sí? Con el fin de conseguir este valor de F, ¿sí? Este valor de F que está acá, para compararlo con el F crítico que también está dado por Excel al final de ese cuadro. Esto es parecido o semejante es semejante a un test de hipótesis, nada más que en vez de el test de hipótesis, hacerlo con el T calculado y el T de tabla, se hace con un F calculado y un F de tabla. ¿Sí? Ese F calculado lo comparan con el F de tabla y sacan una conclusión. Ahora, este F lo pueden calcular, o sea, si ustedes ven, el Excel les saca directamente todos los valores.
Si no, lo que tienen que hacer es usar esta tabla. En algunos casos, bueno, en los problemas de parciales, por lo general, no les da todo el ANOVA del Excel, sino que les da algunos datos de estas tablas que tienen acá. La suma de cuadrado siempre les dan como dato, ¿sí? Porque la suma de cuadrado es más compleja de calcular. Que se pone en esta columna, ¿sí? Esto, la segunda columna, tiene que ver con los grados de libertad de los datos que tenemos. Ya lo vamos a ver con más detalle. O sea, el cociente entre la suma de cuadrado y los grados de libertad consigo el cuadrado mínimo. ¿Está? Una vez que tengo el cuadrado mínimo, ¿sí? Lo que hago es, al cuadrado mínimo lo divido por el grado de libertad del total, de lo que se considera como total, ¿sí? Y saco el F calculado. De todas maneras, bueno, este es el F calculado, ¿sí? Aparte de tabla, tengo que conseguir el F de tabla, ¿sí? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en este problema básicamente? Necesito analizar la hipótesis de que las 4 máquinas tienen el mismo promedio para ver si las 4 están trabajando. Entonces, lo que estoy haciendo en realidad es esto. Planteo un test de hipótesis con una hipótesis nula de igualdad de las medias y una hipótesis alternativa donde digo que son distintas las medias. El criterio de aceptación de H0 es si el F calculado es mayor que el F de tabla o menor. Si es mayor que el F de tabla, rechazo a H0, por lo tanto, se cumple la hipótesis alternativa. ¿Está? Entonces, yo tengo que conseguir mis datos para hacer este test de hipótesis. Empecemos con el que sería el F calculado. Si bien de la ANOVA del Excel yo ya puedo decir que mi F calculado es menor que mi F crítico o de tabla, por lo tanto, ¿sí? Aceptaría H0. Es decir, que las 4 máquinas trabajan de la misma manera. Con el ANOVA de Excel yo ya puedo concluir esto. El F calculado me dice que es 1,35, el F crítico es 3,23. ¿Sí? Con esos dos datos yo ya puedo aplicar mi criterio y digo que como el F calculado es menor que el F de tabla, estaría aceptando H0, por lo tanto las medias son iguales y puedo decir que las 4 máquinas trabajan de la misma manera, que era lo que me planteaba el problema. ¿Se entiende esta parte? Con los datos de la ANOVA del Excel. Bien. Ahora, supongamos el caso de que yo no tenga ni el F calculado ni el F de tabla, ¿sí? Y que como dato el problema me dé la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de grupos, ¿sí? Cuando hablamos de entre grupos, ¿sí? Lo que hace esta ANOVA, o sea, la metodología de ANOVA también, aparte de comparar medias, es como sumar errores de distintas fuentes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de entre grupos, ¿sí? Hablamos de entre las máquinas, en el caso del problema, ¿sí? Este sería los datos que me arroja ANOVA a mí de la comparación entre las distintas máquinas, ¿sí? Y cuando hablo de dentro de los grupos,
hablo de los distintos errores que se estarían sumando de las medias, ¿sí?, en cada caso. Sería del cuerpo de los datos, ¿sí? Entonces, este es dato y este es dato, ¿sí? La suma total de la suma de cuadrados es la suma de cada uno de estos casos, ¿sí? 62, que es la suma de cuadrado entre grupos, y dentro de grupos sería 248. Respecto a estos datos, puede ser que me den el valor entre grupos y puede ser que me dé el total. Entonces yo sé que la suma de estos me da el total, por lo tanto, por diferencia puedo sacar el que me falte, ¿sí? A lo que voy es que tienen que entender este cuadro, porque a veces la profesora lo da incompleto y ustedes lo tienen que completar para poder calcular el F y después puedan sacar los valores de la tabla. ¿Estamos? Entonces, el total me da la suma de estos dos valores a mí. Vamos a los grados de libertad. Los grados de libertad están dados con estas fórmulas de acá, ¿sí? Donde R es la cantidad de máquinas, ¿sí? En el caso nuestro, que sería ese factor, ¿sí? El factor máquinas. Y N es la cantidad de mediciones que tengo para cada máquina, ¿sí? Si vemos el cuadro de datos, tenemos 4 máquinas y tengo 5 valores para cada máquina. ¿Está? Identificado el valor de R y de N, calculo los grados de libertad. Para las poblaciones, que sería cada máquina, ¿sí? Tengo que es R menos 1. O sea, R menos 1 sería 3. De ahí sale este valor de 3 que tengo en la tabla de ANOVA. ¿Sí? Vamos ahora adentro del tratamiento o a los errores que podría tener en todo el proceso, en cada, bueno, global del proceso, ¿sí? Tenemos que es R por N menos 1. Hemos dicho que N era 5, N menos 1 es 4, y 4 por R, que sería 4, me da 16. Ese es el valor de 16 que obtengo acá. ¿Sí? Y después tengo que el total lo puedo calcular como R por N menos 1. Es decir, 4 por 5, 20, menos 1, 19. ¿Sí? Que serían los 19 que tengo acá. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, los cuadrados mínimos los sacamos haciendo la suma de cuadrados dividido en el grado de libertad. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, me da lo mismo de lo que me da con el Excel. ¿Sí? Divido 62, que el cuadrado, la suma de cuadrado, dividido en el grado de libertad, me da 20.98. ¿Sí? Lo mismo en este caso, sería 248 dividido en 16, me da 15.5. ¿Está? Bien. Y el F calculado también se aplicaría, digamos, el grado de libertad se calcula, o sea, el F calculado sería el cálculo de esta manera, ¿sí?
para obtener esto. No sé si lo hice. Pero bueno, después lo checan ustedes y da ese valor. ¿Está? Sería este cuadrado mínimo por la suma de cuadrados de aquí acá sería no, acá debe haber una división, hay algo mal en ese cuadro. Déjenme que chequee. Ah, está bien. Aquí cuando me voy. Wow. Perdón. Mamá, te pedí eso. Ahí está. Es esto sobre esto. El F calculado. ¿Sí? Veamos si se cumple. Es esto sobre esto. Ahí está. ¿Sí? 1,35. ¿Estamos? Y así voy consiguiendo los valores de la nova. ¿Está claro eso? El de las 19, grado de libertad este. No es exactamente la suma a veces, ¿no? Para, no te escucho. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me estás preguntando? La suma de cuadrado, no, bueno, ¿cómo se hace la suma de cuadrado? Es muy compleja el cálculo, ¿sí? Eso les tendría que pasar la fórmula si ustedes quieren después, pero normalmente no lo van a hacer porque en el parcial no van a llegar a hacerlo, ¿sí? O sea, este 62 y este 248 es complejo de hacerlo. No es difícil, pero es complejo. Yo después les paso la fórmula si lo quieren tener. Pero por lo general en los parciales les dan los datos o del total y uno de cada, o alguno de estos para que ustedes saquen la diferencia, o le dan los dos para que ustedes calculen el total, ¿sí? Y puedan hacer los cálculos. Pero el 62 y el 248 hay una fórmula parecida. O sea, imagínense que mezcla varianza de cada uno de las máquinas. Entonces tienen que hacer el cálculo de la varianza de cada máquina, que sería parecido a calcular el desvío estándar de cada uno, ¿sí? Y es como muy larga la fórmula. No es imposible, pero es compleja. Después les paso la fórmula. Vamos a hacer de cuenta que les dan como dato alguno de estos, ¿sí? O estos tres, o alguno de estos dos para que saquen por diferencia el otro. ¿Se entiende? Lo que necesito que sí manejen son los grados de libertad, cómo calculan el cuadrado mínimo, ¿sí? O el promedio de los cuadrados, y cómo calculan el F. Una vez que tienen el F, ahora vamos a la tabla. Profe, ¿Sí? ¿es la tabla esta que dice distribución F? Sí, esa es la Bien. tabla. Ya lo vemos, ¿sí? Bien, gracias. La tabla F está ya establecida para un alfa de 5, o sea, para 0,05, y se trabaja con grados de libertad en el numerador y en el denominador, le llaman, ¿sí? En el denominador sería R menos 1,
R hemos dicho que era 4, R menos 1 es 3, ¿sí? Y el otro dato, eso sería para para el numerador, y para el denominador sería esta fórmula, R, N menos 1, que era la de este caso, ¿sí? ¿Por qué numerador y denominador? Porque fíjense en que acá está el numerador, ¿sí? Y este sería el denominador de este cociente, ¿está? Ahí le falta algo. Para mí falta un signo de división ahí. Ahí está, así es. Así es la fórmula, chicos. ¿Sí? Ahí está. Esa es la fórmula. Entonces, cuando hablamos del numerador, hablamos de entre tratamiento, que sería este grado de libertad, y cuando hablamos de denominador, se ve que tiene S3 y S2 ahí, sería este, y tiene este grado de libertad, ¿sí? Que sería R, N-1, en este caso sería, N era 5, ¿sí? 5 menos 1 es 4, y 4 por R, sería 4 por 4, sería 16. Entonces en la tabla entramos con estos valores, ¿sí? 3 y 16, y debería darnos 3,239 aproximadamente como para comparar. Déjenme que la ponga ahora a la tabla F para que la veamos. Ahí está. Esta es la tabla de distribución F, ¿sí? Entonces, entramos con N2, el denominador. Hemos dicho que era 16. Y vamos hasta el numerador, que era grado de libertad 3, y me da 3,239. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Bueno, si volvemos, no ven el Excel, ¿verdad? No. Vamos al Excel de vuelta. ¿Ven? Que el F crítico o el F de tabla acá me da 3,239, redondeando. Ahí. ¿Sí? O sea que sería el mismo. Así sacan el F de tabla. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué hago tanto embrollo acá? Si yo voy directamente al Excel, ¿sí? Fíjense que tengo que identificar si es de un efecto, de dos efectos, ¿sí? Si voy directamente al Excel, el Excel me arroja absolutamente todo para que yo pueda sacar una conclusión. Me da el F y el F crítico, ¿sí? Entonces, si yo tengo el Excel en el problema, en cualquier caso, sabemos que lo que tengo que hacer es plantear la hipótesis, tener claro el criterio, y digo, bueno, el F calculado 1,35, el F de tabla es 2,39, veo si es mayor o menor, y ahí acepto o rechazo H0, ¿sí? Si acepto H0, digo que las medias son iguales, por lo tanto los equipos trabajan igual, y si acepto la H alternativa, digo que son distintas y los equipos no trabajan igual. Ahora, si yo no tengo todos los datos de la ANOVA del Excel, que es probable que no los dé,
porque a la ingeniera le gusta que ustedes razonen esto. A ver, puede pasar como no puede pasar. Yo quiero que ustedes sepan que en años anteriores el práctico de ANOVA tenía 25 problemas diferentes. Hoy tiene 3. O sea que no sé con qué profundidad va a tomar esto en el parcial. Pero suponiendo, ¿sí?, que no les dé esto completo y les dé una tabla parecida a esta, ¿sí?, ustedes tienen que saber cómo se sacan los grados de libertad, cómo se calcula el cuadrado mínimo y cómo se saca el F calculado. En función al F calculado, comparan con el F de tabla, que el F de tabla se saca con los grados de libertad, ¿sí?, y de ahí hacen la conclusión. ¿Se entiende esto? En el material que ustedes me han compartido, que la profesora les ha dado, lo tienen directamente ejecutado desde un Excel. Pero esta tabla yo la saco del material de la profesora, o sea que lo tienen que saber. Profe, donde dice Sí, cuadrados mínimo, ¿sería lo mismo que decir el promedio de los cuadrados? sí, en el Excel sí, es lo mismo. Bien. Bien. Yo no quiero avanzar mucho más con estos problemas porque quiero que ustedes metan mano ahí, ¿sí? Y lo puedan, hacer algunos cálculos. Vamos a tener vamos a volver sobre este práctico, porque son pocos hoy, son 13 de 50, ¿sí? Pero, ¿qué les voy a pedir de esto? Esperen que me falta una hoja. En los problemas opcionales, ¿sí?, tienen, vamos al práctico ahora. No tengo abierto. A ver, ya lo abro. Bien, ahí está el práctico 10, ¿sí? El primero está resuelto. El 2 está resuelto, el 3 es el que acabamos de ver, ¿sí? El problema 4 es un poco más complicado porque acá ya hay 2 factores, ¿sí? Y tenemos que ver cómo se calcula el efecto del 5%, ¿está? Eso lo vamos a dejar para, no sé qué día vamos a tener, pero esto lo tenemos que hacer presencial para que la mayoría lo pueda ver o que se comprometan un día y todos puedan participar de la clase. Porque esta metodología es más compleja. Ejercicios opcionales, esto está resuelto, yo les doy resuelto. Esto está resuelto, dice, se desea mejorar la satisfacción del cliente, para ello se cuenta con quejas recibidas en el 2022 en una empresa que produce jugo concentrado de limón y cáscara deshidratada. Aplique el método de solución de problemas. Dispone de la siguiente información. Este problema está resuelto completo en la teoría que la profesora les da. Cuando les dice aplique el método de solución de problema,
hay una metodología ahí mencionada de distintos pasos que tienen que ir siguiendo. Está desarrollado completo. Es más, le voy a decir una cosa. A este problema le falta una tabla, ¿sí? Que está en la teoría también, que habla sobre los costos de cada producto. Mírenlo en detalle ahí, está todo resuelto. Y está bien resuelto. O sea, está en detalle, a eso voy. Lo que hace es utilizar diferentes herramientas como espina de pescado, como paretos, distintos paretos, para ir viendo, digamos, cómo va analizando cada situación. Este problema 3 también está resuelto en la teoría y es una ANOVA igual, es igual que el que vimos recién. Le pido que lo resuelvan como yo les paso el práctico, ¿sí? Tanto con el ANOVA, como lo resuelve la profesora, como con el cuadro, para que ustedes se den cuenta cómo son los cálculos, ¿sí? La única diferencia de este ANOVA de un factor con el otro, con el que vimos recién, es que cuando han resuelto este ANOVA y han seleccionado entre filas y columnas, ustedes han puesto que los datos estaban en fila, ¿sí? Porque los tienen dispuestos en fila. En este caso, los tienen dispuestos en columnas, ¿sí? Entonces tengan cuidado cuando hagan el cálculo de la ANOVA, porque les varía bastante el cuadro si no lo hacen de esa manera, ¿sí? De todas maneras, de igual forma, en la teoría, que sería herramientas 2, creo que dice, está especificado ahí cómo calculan el ANOVA para un efecto para ese problema. ¿Está? Está todo puesto ahí. A ese intenten hacerlo comparando también con los cálculos del cuadro, como lo hemos hecho al número 3. Y lo podemos ver ahora, ¿sí? Que les pregunta, dice, se ha efectuado un estudio para determinar el contenido de piretrina, un elemento químico utilizado en insecticidas. Se han utilizado 4 métodos para medir el químico y se utilizaron muestras de flores almacenadas bajo 3 condiciones diferentes. Flores secas, flores almacenadas por 1 año y flores almacenadas por 1 año pero tratadas, ¿sí? Se supone que no hay efecto interacción. Los datos son los siguientes, ¿sí? Entonces tenemos 4 valores, ¿sí? Para cada uno de los casos, ¿sí? Y una sola muestra por caso, ¿sí? Que sería el mismo químico, ¿está? Y les pregunta si existe diferencia en condiciones de almacenamiento y si existen diferencias en los métodos de medición, ¿está? Ese lo vemos ahora. Bien, esto es lo que veíamos recién, ¿sí? Esta es una ANOVA de 2 factores y una muestra, ¿sí? Un elemento químico que sería una muestra, ¿sí? Y tenemos 2 factores que serían 4 métodos, o sea, 4 mediciones y en 3 condiciones, ¿sí? Serían 2 factores.
Entonces serían 2 factores y una muestra. Hago lo mismo, ¿sí? Voy a datos, análisis de datos, ¿sí? Y en este caso, el análisis de datos, lo que hago es elegir el ANOVA, análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo, ¿sí? Ese es el tipo de ANOVA que van a elegir. De nuevo, marcan los datos, ¿sí? Y les arroja un cuadro muy parecido al otro. Nada más que acá les agrega una columna. O sea, les agrega otra variable más. Antes se acuerdan que era una sola, teníamos fila y teníamos... teníamos filas, columnas y error, estoy hablando de... ¿Sí? El mismo. No es el mismo. Teníamos filas, error y total. Ahora tenemos filas, columnas y error. ¿Sí? Se agrega la columna que antes no teníamos. Acá está el cuadro, que es muy parecido al otro, nada más que acá ya tenemos 2 factores. Antes teníamos un solo factor. ¿Sí? Tenemos 2 factores, tenemos el error y tenemos el total. ¿Sí? Entonces vamos a tener suma de cuadrados, vamos a tener los grados de libertad, vamos a tener los promedios de cuadrados y vamos a tener 2F en este caso, se calcula, ¿sí? Se calculan 2F, uno para columnas y otro para las filas, dependiendo de lo que necesitemos analizar. Entonces, me preguntan, ¿sí? Si existe diferencia en las condiciones de almacenamiento. Lo que planteamos, o sea, las condiciones de almacenamiento en nuestro problema estaban acá, en las columnas, ¿sí? O sea, están en las columnas, pero los datos están en las filas estas. ¿Está? Entonces, lo que hacemos es analizar, planteamos un test de hipótesis solamente para las filas. Entonces, lo que vemos es los promedios. Acá me da, para las filas, tengo el F calculado y el F de tabla. ¿Sí? El F calculado, en este caso, es mayor que el F crítico o el F de tabla. Entonces, como conclusión, rechazo H0 y digo, por lo tanto, que sí hay diferencia entre las condiciones de almacenamiento. ¿Ah? Y el punto 2 me pregunta si existe diferencia en los métodos de medición. Entonces, planteo para los métodos de medición, que eran las columnas, ¿sí? Y en este caso, para la columna tenemos que el F también calculado es mayor que el F de tabla o el F crítico, por lo tanto también rechazo H0 en este caso. Por lo tanto, sí hay diferencia entre los métodos también. ¿Sí? Para chequear el tema del F crítico y un poco manejar el tema de la tabla, acá les dejo, ¿sí? Para que ustedes lo chequeen, cuáles serían los grados de libertad para las filas. Teníamos N1 y N2 en la tabla y saco el F de tabla, ¿sí? N1 y N2 y saco el F de tabla, ¿sí? O sea, voy a trabajar con 2 F de tabla diferentes, ¿sí? Tanto para fila como para columna. ¿Se entiende esto un poco? Lo que necesito es que entiendan más o menos la metodología, ¿sí? Acá de nuevo, el grado de libertad de las filas, ¿sí? Es la cantidad de filas menos 1, ¿sí? Tenemos 3 filas, 1, 2, 3 filas, menos 1, el grado de libertad va a ser 2. El número de columnas, ¿sí? Son 4 columnas, menos 1, ¿sí? El grado de libertad va a ser 3, acá. El grado de libertad del error
la multiplicación de estos dos, es 3 por 2, ¿sí? Acá no está el grado de libertad del error. Bueno, pongan ustedes que el producto entre estos dos, ¿sí? Del error. Y este 11 es el grado de libertad de la fila por el grado de libertad de la columna menos 1. Es decir, ¿la columna cuánto era? A ver, no, ahí al revés. Es F por C, sería filas por columna, son 3 por 4, son 12, ¿sí? 3 filas y 4 columnas, son 12, ¿está? Fila menos por columna menos 1, ¿sí? Entonces sería 3 por 4, 12, menos 1 es 11, que es el grado de libertad que aparece acá. ¿Sí? Bueno, los cuadrados mínimos los sacamos con los cuadrados divididos en los grados de libertad y F lo calculamos como los promedios cuadrados sobre el grado de libertad del error. ¿Sí? Bueno, con la fórmula esta. Sería sobre esto. El F sería el promedio cuadrado de la fila sobre el promedio cuadrado del error, y para la columna es el promedio cuadrado de la columna sobre el promedio cuadrado del error. ¿Sí? Para calcular. Y después para sacar los valores de tabla es lo mismo, en función del numerador y el denominador, los grados de libertad, y ahí sacan el F de tabla. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Más o menos, ¿no? No es fácil. Y la parte que falta cuando evaluamos los efectos es más complicado todavía. Por eso recomiendo que se sienten a calcular los ANOVA con el Excel y después con el cuadro para poder más o menos divisar de qué están hablando cada uno de estos valores. ¿Sí? Yo les voy a pasar esto. Esto para que no se confundan, cuando acá pongo el Excel que les voy a pasar, les pongo como ANOVA del problema 3 y ANOVA del problema 4 adicional. Es lo que me arroja a mí el ANOVA, que yo después el Excel, que yo después lo copio y lo pego acá de vuelta, ¿sí? Pero es lo mismo, no se mareen. Yo en vez de poner que me lo largue en un área de la misma hoja, pongo que me lo pase a otra hoja para poderlo acomodar, ¿está? Bueno. Nada, practiquen cómo calculan la